Nikki Haley abandonó la carrera de las primarias republicanas, dejando el camino libre para Donald Trump como el candidato por el Partido Republicano hacia la Casa Blanca. El anuncio se da un día después del supermartes, donde Trump ganó en 14 de los 15 estados que votaban en sus primarias. Más de 8.500 personas perdieron la vida en rutas migratorias de todo el mundo en 2023. Fue el año más mortífero para los migrantes, según una estimación de la Organización Internacional para las Migraciones OIM. Las muertes fueron un 20% más que el año pasado y por encima del récord de muertes en 2016. En México, un grupo de normalistas de Ayotzinapa derribó una de las puertas del Palacio Nacional en la capital e intentaron entrar a las instalaciones exigiendo respuestas del gobierno por la desaparición de 43 de sus compañeros en septiembre del 2014. El presidente mexicano denunció un plan de provocación. Es una nueva edición de noticias aquí en France 24 en español. Les saluda Jorge Hurtado. Nikki Haley, la última rival de Trump para la nominación republicana, anunció que se retira de la carrera por la Casa Blanca. La decisión se produjo horas después del supermartes, cuando 14 de los 15 estados con primarias republicanas votaron por Trump. Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de la ONU, fue la primera competidora importante de Trump cuando se lanzó a la carrera en febrero del 2023. Veamos. I'm Nikki Haley and I'm running for president. Nikki Haley fue la figura más fuerte para disputarle las primarias a Donald Trump, pero cada batalla resultaba en vano. Incluso sus propios vecinos de Carolina del Sur le giraron la espalda. Cuantos más delegados acumulaba Trump, mayores eran los ataques de Haley hacia su oponente. Tenemos opción. No podemos vivir en el drama y en el caos. No podemos vivir en la incompetencia y podemos ir a un lugar que es normal. Hasta el supermartes en su léxico no existía el verbo abandonar, pero después de la holgada victoria de Donald Trump en todos los estados en disputa, menos en Vermont, Haley anunció su retiro de la contienda por la nominación republicana a las elecciones presidenciales de noviembre. Estoy llena de gratitud por el gran apoyo que he recibido de todo este maravilloso país, pero ha llegado el momento de suspender mi campaña. La exgobernadora siempre había mostrado la tenacidad que la había precedido durante su vida política. En 2011 se convirtió en la primera mujer que gobernó su estado, Carolina del Sur, cargo que revalidaría en 2014. No fue hasta 2017 cuando el mismo Donald Trump pensó en ella para ser embajadora en las Naciones Unidas. Por lo tanto, el mundo la conoció por su trabajo en política exterior. Figuraba en las grandes cumbres y reuniones de alto nivel. A finales de 2018 renunciaría a todos los cargos sin dar motivos. Apartada de la vida política activa desde entonces, su labor se centró en la empresa privada, pero siguió presente en la esfera pública a través de apariciones en televisión y conferencias. Cambiamos de tema. 2023 fue el año más mortífero para los migrantes en todo el mundo durante la última década, según un informe de la OIM, la Agencia para las Migraciones de la ONU. El organismo registró la muerte de 8.565 personas cuando intentaban cruzar diferentes rutas en el mundo, lo que representa un aumento del 20% de decesos comparado con los datos reportados en el 2022. La OIM llamó la atención sobre la escasez de vías seguras y legales que permitan a los migrantes transitar con tranquilidad. La ruta por el mar Mediterráneo sigue siendo la más mortífera. Escuchemos. La travesía del Mediterráneo sigue siendo la ruta más mortífera para los migrantes de la que se tiene registro, con al menos 3.129 muertos y desapariciones. Se trata del mayor número de muertes registrados en el Mediterráneo desde 2017. A nivel regional, se registraron cifras sin precedentes de muertes de migrantes en África con 1.866 y Asia con 2.138. En África, la mayoría de estas muertes se produjeron en el desierto del Sahara y en la ruta marítima hacia las Islas Canarias. En Asia, el año pasado se registraron cientos de muertes de refugiados afganos y rohinyas que huyeron de sus países de origen. En México, un grupo de manifestantes en apoyo a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa derribaron una de las puertas del Palacio Nacional e intentaron entrar a las instalaciones mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador realizaba su conferencia matutina. López Obrador aseguró que no buscaría confrontarse con los padres de los 43, pero denunció un supuesto plan de provocación. Nuestro corresponsal en México, Mario Carbonell, nos amplía.
La mañana de este miércoles, manifestantes de Ayotzinapa, Guerrero, que se encuentran en plantón en el Zócalo capitalino desde hace 9 días, tomaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad y la estrellaron contra una de las puertas de Palacio Nacional, la que se ubica en la calle de Moneda, para exigir ser recibidos y entablar un diálogo. Elementos de seguridad que resguardan el recinto disolvieron la protesta y el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en ese momento se encontraba al interior del inmueble dando la conferencia de prensa, dijo que un grupo de padres están siendo manipulados por los asesores, por los abogados. Sin embargo, dijo que serían recibidos por el subsecretario de Gobernación, pero dejó en claro que no son los padres, sino algunos supuestos defensores de derechos humanos quienes han tomado el caso con tintes políticos y buscan la provocación. Su gobierno, aclaró, no va a caer en estas provocaciones. Sin embargo, al ser cuestionado sobre si en algún momento él mismo se reunirá con los familiares, con los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, dijo que lo hará dentro de unos 15 o 20 días porque está reuniendo pruebas para demostrarles, dijo, que la investigación ha sido manipulada para proteger a delincuentes y acusó a los propios abogados de los familiares. Y en noticias de la guerra en Gaza, las conversaciones sobre un eventual alto el fuego que se adelantan en el Cairo entraron en su cuarto día. Representantes de Hamas se reúnen con funcionarios de Egipto, Qatar y Estados Unidos en un esfuerzo por lograr un cese de hostilidades de 40 días que permita la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria antes del inicio del Ramadán la próxima semana. Diálogos que se llevan a cabo sin la presencia de delegados israelíes. La guerra ya deja 30.700 muertos palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza. Esta guerra desplazó a la mayoría de los 2,3 millones de habitantes del enclave y provocó una grave crisis humanitaria con escasez de alimentos, agua y medicinas. El mes pasado, Israel intensificó los bombardeos en Rafah, una ciudad en el sur de Gaza, en la frontera con Egipto, donde se estima que se hacinan alrededor de 1,5 millones de personas. Estados Unidos realizó su primer lanzamiento aéreo de alimentos a los habitantes de Gaza el sábado y planea hacer otros. Estos actos son vistos como una señal del creciente distanciamiento de Washington con la estrategia militar israelí y su impacto en los civiles. Veamos. En Gaza, conseguir una bolsa de harina es una fortuna. Cientos de palestinos llegaron hasta los camiones que transportaban harina, agua y comida enlatada desde Egipto y Turquía. En esa misma calle, más de 100 palestinos murieron la semana pasada mientras intentaban recoger ayuda. La situación en el norte de Gaza es crítica, fuera del alcance de las agencias de ayuda humanitaria. Francia, Estados Unidos, Egipto y Emiratos Árabes Unidos han optado por lanzar ayuda desde el aire. No hay comida ni agua, los niños están sufriendo. Siempre dicen, quiero comer. Y si encontramos harina después de buscar en varios barrios, no puedes hornearla porque no hay agua. Y para encontrarla caminamos kilómetros. En respuesta a la crisis, voluntarios como Mohamed Al-Dalu no han dejado de entregar comida en comedores comunitarios, aunque cada vez es más difícil por la falta de suministros y el aumento de los costos. Al principio usábamos gas, pero luego se cortó el suministro y empezamos a usar leña, que ahora es muy cara. Antes hacíamos 10 tipos diferentes de comida, ahora nos limitamos a 2, lentejas y pasta, si está disponible. La emergencia alimentaria en la franja provocó que países como Estados Unidos, principal aliado de Israel, presione al gobierno de Netanyahu por encontrar una solución para el ingreso de más ayuda. Reino Unido también alerta que su paciencia tiene un límite. Hemos pedido a los israelíes una serie de cosas, pero la cantidad de ayuda que llegó en febrero fue casi la mitad de la que llegó en enero. Así que la paciencia llega a su fin y hay que hacer toda una serie de advertencias a Israel. Cameron se reunirá con el miembro del gabinete de guerra israelí, Benny Gantz, sobre las dudas en el cumplimiento del derecho internacional por parte de Israel en el manejo de la ayuda en Gaza, una advertencia que también recibió de Estados Unidos. En Ucrania, el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el puerto de Odesa, en el Mar Negro. Ambos líderes visitaron un edificio residencial afectado por el ataque de aviones no tripulados rusos el sábado que mató a 12 personas. Durante la gira se reportaron detonaciones cerca de donde estaba Mitsotakis. Dichos ataques dejaron 5 personas muertas. Estuvimos en el puerto de Odesa y el presidente Zelensky y su personal nos dieron un recorrido, explicándonos por un lado
la importancia del puerto para las exportaciones de Ucrania y por otro lado mostrándonos el daño significativo que ha sufrido esta infraestructura crítica. Cuando escuchamos unas sirenas y poco después, mientras subíamos a nuestros autos, escuchamos una gran explosión. Y la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, dijo este miércoles que la acusación y posterior orden de arresto de la Corte Penal Internacional de Justicia contra 2 comandantes rusos por su papel en la guerra en Ucrania no tienen importancia. Se trata del almirante Víktor Sokolov, excomandante de la flota rusa del Mar Negro, y Sergei Kovylash, comandante de la aviación de largo alcance de las Fuerzas Armadas rusas. Se les acusa de estar involucrados en ataques con misiles contra la infraestructura eléctrica de Ucrania. Esto dijo la portavoz rusa. Ni Rusia ni muchos otros países participan en este llamado tribunal y las próximas provocaciones, o mejor dicho, descargos de este organismo no tienen fuerza jurídica para nosotros y son jurídicamente insignificantes. También quiero recordarles que los fiscales de los jueces de la CPI que participaron en la emisión de las nuevas órdenes ya están en la lista internacional de personas buscadas. Esta decisión fue anunciada por las fuerzas del orden rusas y pedimos al Estado que coopere con Rusia para llevarlos ante la justicia. El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, se encuentra de visita en Rusia. El funcionario sostuvo una reunión con el presidente Vladimir Putin, con quien habló, entre otros temas, sobre la seguridad en la planta nuclear de Zaporilla. Es la primera reunión de Grossi con Putin desde el 2022. Previo al encuentro, el jefe de la OEA advirtió a Moscú que no reinicie la planta nuclear que ha estado cerrada y bajo control ruso desde marzo del 2022. No debemos olvidar que esta planta ha estado sin funcionamiento durante un periodo prolongado de tiempo. Por lo tanto, esto requeriría que se realizaran una serie de evaluaciones de seguridad en cualquier circunstancia antes de reiniciarla. Las cholitas escaladoras de Bolivia tienen en la mira su próxima meta, conquistar el Everest. Luego de ascender las montañas más altas de América, ahora buscan una nueva hazaña en el montañismo. Lo harán con sus coloridas faldas y buscan no solo poner en lo más alto a la mujer indígena boliviana, también construir una comunidad de mujeres indígenas montañistas de otras latitudes. Patricio Peralta tiene el informe. De los Andes a los Himalayas. Con su cabello trenzado y usando su vestimenta tradicional, 4 mujeres aymaras de Bolivia han conquistado las montañas más altas de Sudamérica. Julia, Elena, Pacesa y Alicia, conocidas como las cholitas escaladoras, ahora quieren conquistar el Everest. Quiero ser la mujer de pollera, las primeras mujeres de pollera en llegar a la cima de la cumbre del Everest, porque quiero ir a flamear nuestra pollera y también flamear la bandera boliviana. En 2015 fue el primer grupo de mujeres indígenas bolivianas en escalar el Huayna Potosí, uno de los picos glaciares de su país por encima de los 6.000 metros de altura. En 2019 conquistaron el Aconcagua de Argentina, el pico más alto de América, a casi 7.000 metros sobre el nivel del mar. Cuando he llegado a la cumbre, yo he sentido como hubiera estado en el aire, ¿no? Y casi como en el cielo, y yo veía como el avión que estaba pasando muy cerca de mí. Y también yo cuando estaba en media montaña he visto las estrellas como estrellas, ¿no? De la ciudad de La Paz, luces que estaban, ¿no? Un recorrido hacia la libertad. Y no lo harán solas. Formarán equipo con escaladoras nepalíes, con quienes buscan construir una comunidad para amplificar las voces de mujeres indígenas en el montañismo. Ellas sienten afinidad con los Sherpas, el grupo étnico que guía a los escaladores extranjeros en el Everest, con quienes comparten la vida en las alturas. Y contarnos nuestras historias, nuestras anécdotas que tenemos en la montaña, ¿no? Y siempre digo, wow, cuánto quisiera estar allá, conocer a sus animales, por ejemplo, el chaca. Y es que las montañas son sus territorios, su hogar. De ahí que su expedición también pretende ser una reflexión de los problemas más urgentes, como el deshielo de los glaciares y la reivindicación histórica sobre la tierra y la preservación de los ecosistemas indígenas. Llegamos al final de las noticias, pero usted continúe con más de la programación regular de France 24 en español.